Muy feliz sábado a cada uno de ustedes. Estamos en el segmento Jesús y la verdad presente. Y es un gozo y una bendición que nos estén sintonizando en este viernes, porque si es viernes, sábado, domingo, lo ven, es una bendición. Eso es así. Y no queremos olvidarle que tenemos las plataformas hacia arriba, donde nos puede encontrar. Y siempre nosotros decimos, lo estamos semana tras semana invitando y que nos dé share. Eso nos ayuda mucho, ¿viste? Eso nos motiva también a nosotros. Y que le dé like también. Y que se suscriba para que este mensaje pueda llegar a su hogar, ¿sabes? Claro que sí. Semana tras semana. Y que si tiene dudas, preguntas, sugerencias, inquietudes o peticiones, en confianza nos pueden escribir al email que está por aquí abajo. Sí. Y nosotros, ¿verdad?, estaríamos gestionando esas peticiones. Eso es así. Vamos entonces a comenzar, ¿verdad?, con una oración a nuestro Padre Celestial. Así que oramos. Amante Padre, que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tantas bendiciones. Te pedimos, oh Dios, tu misericordia. Te pedimos que tú, oh Dios, nos perdones y que tu Santo Espíritu, Señor, dirija nuestras vidas. Que acompáñanos ahora, Señor, durante este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esta noche tenemos una noticia y se titula así: 500 cristianos montan guardia para prevenir suicidios. Así que vamos a ver de qué se trata esta noticia. Desde agosto del año 2023... Eso fue el año pasado. Es correcto. No hace mucho. Pues en ese tiempo existieron voluntarios dedicados a un proyecto en constante crecimiento. Y se trata de la prevención del suicidio en nada más y nada menos que en el Puente General de Manuel Belgrano. Este puente, según informa la corriente, cruza el río Paraná y conecta la capital de Corrientes con Resistencias Chaco. Impulsado por una estadística desgarradora que releva un intento de suicidio semanal, en este lugar Gustavo, Rocío y Andrés han dedicado los últimos 5 años de su vida a esta causa. Comenzaron su labor como oradores en su iglesia y luego se convirtieron en vigilantes, comprometidos en el puente. Lo que comenzó con un grupo de 100 personas se ha convertido en una fuerza de 500 voluntarios divididos en turnos para proporcionar asistencia las 24 horas del día. En una entrevista, Gustavo compartió el impacto de su labor. Hemos rescatado 60 vidas y muchos de ellos ahora están ayudando a otros que enfrentan desafíos similares. La dedicación de estos voluntarios va más allá de simplemente estar presentes en el puente. Están comprometidos con la prevención a largo plazo y la construcción de una comunidad de apoyo. De extremo a extremo, estos voluntarios se organizan en parejas y atravesan a pie las 17 cuadras de puente, tanto de ida como de vuelta, día tras día. Mientras 2 personas permanecen abajo orando y vigilando cualquier indicio de comportamiento inusual, otras 2 patrullas la parte superior del puente. Este enfoque nos permite brindar asistencia inmediata a quienes la necesitan, al tiempo que podemos alertar a las autoridades en caso de emergencias. Este grupo de voluntarios es un faro de esperanza en medio de la oscuridad, demostrando que la compasión y la acción pueden salvar vidas. Para los quienes se están sintonizando, ¿verdad? En estos momentos estamos hablando sobre un grupo de voluntarios que ya ha sumado ya 500 personas, donde van a cierto puente a orar y a vigilar y ayudar a salvar a estas personas que quieren quitar su vida. Estamos hablando del suicidio. Y hay una pregunta para poder discutir este análisis. ¿Qué le ocurrirá al mundo si persiste en la destrucción? Dice aquí que el mundo que actúa como si no hubiera Dios, absortos en propósitos egoístas, experimentará pronto una súbita destrucción y no escapará. Muchos continúan en una complacencia descuidada del yo hasta que llegan a estar tan disgustados con la vida que terminan con su existencia. Y cuando analizamos esta noticia, tenemos que entender que cuando una persona llega hasta el límite de cometer suicidio, es que ha perdido toda esperanza. Exacto. Es que se alejó de la presencia de Dios. Exacto. Porque cuando Dios está en nuestra vida, nosotros vamos a cuidar nuestro cuerpo, nosotros vamos a honrarlo
y vamos a glorificar constantemente su nombre. Y hay que ver que el enemigo claramente destruyó esa vida. Exacto. Y nos tiene que quedar claro qué es lo que quiere hacer para todos nosotros y en todo el tiempo. Exacto. Hay otra pregunta. Sí, ¿por qué se llega a perder la esperanza? Es una buena pregunta, ¿viste? ¿Por qué se llega a perder la esperanza? El consejo del Señor había sido despreciado una y otra vez por el rey rebelde. Volvemos aquí, que el rey rebelde se quiere decir que es Saúl. La situación del rey Saúl. Exacto. Y el Señor lo había abandonado a la insensatez de su propia sabiduría. La influencia del Espíritu de Dios lo había contenido de seguir la impía conducta que había elegido, que su tiempo produjo su reina. Dios odia todo pecado y cuando el hombre rehúsa ciertamente todo el consejo del cielo, es abandonado el engaño del enemigo para ser arrastrado por sus propias pasiones y seducido. Otra pregunta, que es la que estamos discutiendo, es ¿por qué se llega a perder la esperanza? Porque nos alejamos de su presencia, de la presencia de Dios. Él nos da consejos a través de personas que vienen a hablar con nosotros, a través del momento que vamos a la iglesia a escuchar su mensaje, cuando leemos la palabra del Señor, pero cuando entramos en rebeldía, que no queremos escucharlo, pues su Santo Espíritu se aleja de nosotros y caemos en las manos del enemigo. Y cuando estamos en ese instante, pues todo se nubla, ¿sabes? No hay propósito, no hay salvación. ¿Por qué? Porque abiertamente decidimos estar en ese camino. Así que la esperanza se pierde cuando nos alejamos de Dios, cuando Dios no está en nuestra vida. Exacto. Otra pregunta. ¿Cómo se restaura la esperanza? Ajá. Ya vimos por qué se quita. Es porque Dios no está en nuestra vida. Ahora, ¿cómo se restaura? Dice, y es muy importante porque esto es una carta que la hermana White escribió consolando a un suicida. Una persona que quería tristemente terminar con su vida. Exacto. Y ella le dijo lo siguiente, le dijo, le ruego que no se sienta desesperado sin hacer nada. No escuche más al gran tentador porque no tiene sentido hacerlo. Usted no necesita perecer si acude a Jesús tal cual es, pecador, contaminado, vil y depravado. Jesús puede salvar con creces a los impíos más duros y a los pecadores más corrompidos. Así que, ¿cómo se restaura? Simplemente nosotros aceptar lo que Jesús puede hacer en nuestra vida. Queremos aceptar esa restauración y es la que nos va a limpiar para nosotros tener una mentalidad diferente y entender cuánto nos ama Dios y lo bueno que quiere para nosotros. Exacto. Cuando las personas tristemente toman esta decisión es porque el enemigo es que está ahí. Tú no vales nada, tú no quieres, tú no puedes, ya es imposible, ya no hay solución y todo eso es el plan del enemigo. Porque exacto, volviendo a lo que estamos hablando ahorita, quiere destruirte. ¿Acaso el suicidio es pecado? Vamos a ver. Estamos continuando esa misma carta. Esa misma, la misma carta. Usted menciona que está siendo tentado a cortar el frágil hilo de su vida, pero si lo lleva a cabo, entonces si su caso será irremediable porque sumaría el suicidio a todos sus otros pecados. Si usted va al Señor tal como es, sin esperanza y contaminado por el pecado, y se lanza al pie de la cruz, pobre, miserable, ciego, desnudo, encontrará un Salvador que puede entenderle la mano y levantarlo. Sé muy bien que por muchos años usted no ha estado viviendo en armonía con Dios. Por largo tiempo ha estado siguiendo a otros líderes, el príncipe de las tinieblas. Pero si desecha la obra de las tinieblas, si ahora mira a Jesús, ¿qué va a pasar? Vivirás. Así que todas estas personas que lo están observando, hay que entender que Jesús, que Dios, que Cristo nos restaura. Exacto. Nos invita a nosotros poder estar bajo lo que Él hizo por nosotros, bajo su gracia, bajo su justicia, su misericordia. Y nosotros entender que todavía hay salvación, que puede hacer una obra en nosotros, que no se ha acabado.
porque Exacto. todavía hay tiempo de gracia. Exacto. Y me encanta cuando dice que nos lancemos así como somos, pobres, miserables, ciegos y desnudos, que entendemos que Dios nos ama. Exacto. Él aborrece el pecado, pero Él nos ama y nos quiere dar esa salvación tan preciada. Otra pregunta. Ajá. ¿Qué se nos aconseja? Ah, consejo. Dice en la palabra del Señor en Deuteronomio 30:19, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Lo más lindo es que tenemos que entenderlo bien claro. Dios es amor. Y es tanto amor que dejó Exacto. que tú decidieras. Exacto. Si fuera un Dios tirano, Él nos codificaba genéticamente desde un principio y dice: no, tú me vas a obedecer. Exacto. Pero no, nos compite como si fuera un robot. Unos robots. Y nos dio la elección. Qué gran regalo de amor, que nosotros por amor lo elijamos. Exacto. Le queramos obedecer. Ahora, no estamos a la deriva. Él nos da todo lo que necesitamos para poder lograrlo. Exacto. Tanto así que envió a Jesús primero a mostrarnos la salvación a través de su sangre, Sí. y segundo, darnos el ejemplo para nosotros seguir sus pisadas. Eso es así. Entonces, si podemos elegir, vamos, como dice la palabra del Señor en su sabiduría, elijamos la vida Exacto. para que vivamos vidas bendecidas. Exacto. ¿A quién le pertenecemos? Muy importante, porque a veces cuando las personas hacen este acto a través de que han perdido la esperanza y no están en la presencia del Señor, Exacto. pues piensan que son dueños de sí. Porque esa es la cultura que se está llevando ahora. Esos son los principios morales que quieren que aprendamos. No, hace una preguntita, fíjate, otra pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorifique pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. Mira, somos comprados y le pertenecemos a Dios 2 veces. Vamos a decirlo en número para que entendamos, 2 veces, porque le pertenecemos siempre, pero 2 veces. Ajá. Nos creó y nos redimió. Dos ejemplos. Exacto. Y nosotros tenemos que aprender a devolverle en agradecimiento, ¿verdad? Todo eso que ha hecho por nosotros. Sí. Hay que glorificarnos en nuestro cuerpo. Y eso es un tema, porque ese sí que hay que entender que cuando dicen en todo vuestro cuerpo es lo que pensamos, lo que miramos, lo que escuchamos, hacia dónde vamos, todo. Y lo que queremos aquí entender, que es lo que es relacionado a la noticia, es que nuestro cuerpo le pertenece a nuestro Dios. Nosotros tenemos que honrarlo a través de lo que hacemos con él. Y cuando estamos pensando en hacernos daño, y eso incluye a veces golpes. También, sí. Eso. Porque autoflagelación, que hacen daño a nuestro cuerpo, porque el dolor se canaliza de esa manera. Quiere decir que todas estas personas necesitan mucho a Dios en su vida. Exacto. Y que no lo escuche al enemigo. Otra cita dice, Romanos 5:8. Sí, dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es omnisciente, omnisapiente, omnipotente, lo sabe todo. Sí. Y aún así, Él decidió morir por ti, tú que nos ves. Exacto. Por cada uno de nosotros. Imagínese lo importante que somos para Él. Que el enemigo no interfiera en ese pensamiento, que usted nunca ponga eso en duda. Exacto. Y si usted tiene duda, pruebe para que vea, ¿verdad?, cuánto Dios nos ama. Así, en conclusión, el plan del enemigo es alejarte de Dios y destruirte. Eso es lo que quiere. Mira, yo digo que todas estas personas que están haciendo este ministerio allá en el puente han salvado a través de la que es la gracia del Señor 60 vidas y van a seguir impactando la comunidad para que no sigan matando. Ahora la pregunta es que nosotros también, observadores de nuestros alrededores, ¿qué también podemos hacer por aquellos que sabemos que están en peligro y a veces no nos valemos de estas fortalezas para impactarlo? Que Dios, ¿verdad?, nos ayude y que entendamos que en cambio Dios es el que te ama así como tú eres.
y desea rescatarte y a todos rescatarnos del pecado. Exacto. Entreguemos nuestra vida al Creador y vivamos agradecidos de su sacrificio. Es lo que debemos hacer, ¿verdad? Agradecido, mira, cuando tú en realidad entiendes lo que es agradecimiento, tú vas a valorar todo, desde que te levantas por la mañana y abres los ojos y tienes comida y tienes agua y duermes calentito y llegaste bien a un sitio, pero como a veces nos olvidamos de toda esa rutina diaria, no nos valemos hasta que tristemente o haya un accidente o se nos vaya el agua o la luz, y ahí entonces vemos, pero valernos de las promesas del Señor. Exacto. Que dice que nos va a restaurar y nos va a salvar. Exacto. Así que, Maranata, Cristo viene. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Yeah.
Saludos nuevamente, es un placer volver a estar con ustedes, tanto los presentes como los que están a través de las redes. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad, a pesar de las condiciones que hay en el mundo, para que nosotros podamos deleitarnos en lo que dice la palabra de Dios. Digo deleitarnos porque si hay algo que en realidad trae gozo, trae paz, trae seguridad y trae esperanza a la gente, son las promesas que aparecen en la Sagrada Escritura. Yo voy a invitar al Espíritu Santo para que esté con nosotros antes de que entremos en este tema tan importancia y solemnidad en este tiempo. Oremos. Señor y Padre, gracias por tus bondades y misericordias. Gracias porque eres un Dios de piedad. Y gracias porque nos das el privilegio, la oportunidad de comunicar el Evangelio eterno a otros. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser fieles en lo que comunicamos y que pues presentemos las Sagradas Escrituras exactamente como tú las inspiraste, que no sea nuestro esfuerzo, sino la obra del Espíritu Santo a través nuestro. Perdónanos, cuídanos, guárdanos, asístenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Así que nosotros hemos estado hablando en relación una frase que aparece en la Sagrada Escritura, particularmente en el libro del libro de Apocalipsis, en donde menciona una ciudad, un imperio, pero con una connotación y un trasfondo, un contexto completamente diferente al que tenía en el Viejo Testamento. En Apocalipsis 17, el versículo 1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Las 7 copas no van a ser, que son las 7 postreras plagas, no van a ser derramadas hasta tanto haya concluido el tiempo de gracia. Así que este primer versículo de las Sagradas Escrituras nos da una idea del tiempo que está siendo tomado en consideración por el Espíritu Santo en el mensaje que está dando la iglesia cristiana a su pueblo en este tiempo para que lo comunique a todas las naciones del mundo, toda nación, tribu, lengua, pueblo, etc. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome. Así que esto es un evento que toma lugar precisamente cuando los eventos finales de este mundo están por finalmente cristalizarse. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí está hablando específicamente de una mujer, y ustedes saben que la mujer en la Sagrada Escritura representa una iglesia. Por supuesto, una iglesia que está vestida de blanco y que está vestida de la justicia de Dios, del sol de justicia. Eso es una mujer que representa a la iglesia verdadera, pero una mujer que de inmediato se le clasifica como ramera, eso nos da una indicación rápida, inmediata de que esta mujer que está representando, esta mujer descrita en el capítulo 17:1, esta iglesia es una iglesia falsa. Precisamente por eso se le denomina una ramera. Y una ramera puede ser una mujer que se vende por un precio, una mujer fornicaria o una mujer adúltera, es una ramera. Y entonces nosotros vamos a ver lo que significan estos detalles que está dándole el Señor Jesús a través del ángel, a través del Espíritu Santo, está dando a Juan para que se lo comunique al mundo de entonces. Esta mujer, en primer lugar, dice que está sentada sobre muchas aguas. El símbolo, la figura, la connotación, el significado de aguas, particularmente en este capítulo 17 de Apocalipsis, cuando nosotros miramos el versículo 15 de este capítulo, el versículo 15 nos dice allí que las aguas significan, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Así que si está hablando de muchedumbre, está hablando de gente, y dice que esta mujer está sentada sobre todas estas personas. En primer lugar,
Si son muchas aguas, es mucha gente. Y en el tiempo de Juan, el lugar que estaba más poblado, por supuesto, es la capital del imperio. Y la capital del imperio la encontramos en qué otro lugar, sino en Roma, siendo que estamos hablando del imperio romano. Entonces, el hecho que dice que son muchas aguas, estas personas, esta gente están siendo controladas, porque eso es lo que implica el hecho de que dice que la mujer está sentada. Quiere decir que esta mujer está encima. Esta mujer está teniendo control de las muchedumbres. Además que está sentada implica que está ubicada en un lugar donde hay mucha, pero mucha gente. Juan había recibido la visión de las 7 postreras plagas en Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. Así que aquellos que leen Apocalipsis 17 ya deben tener una idea lo que simbolizan las 7 copas. Son las 7 copas que se le presentaron a Juan, en donde se le indica que esas 7 copas están por ser derramadas, las 7 postreras plagas. De hecho, las plagas hacen alusión a lo que sucedió en Egipto cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en esta nación. Y en la misma, cuando Moisés fue a reclamar la salida del pueblo de Dios para que ellos pudieran heredar la tierra que el Señor les había prometido, la tierra de los cananeos, el faraón, con todo su ejército y los magos y demás, no quisieron obedecer la voz de Dios. Y cuando Moisés le dice que el Señor ha indicado que quiere que su pueblo salga de allá de Egipto, el faraón actúa de una forma arrogante y le pregunta, ¿quién es Jehová? Yo no sé quién es Jehová. Así que el Señor le mostró quién es Jehová. Le envió 10 plagas, a través de las cuales fue manifestado el poder sobrenatural, el poder maravilloso que tiene Dios como creador de todas las cosas. Así que el contexto obvio de Apocalipsis 17 es en relación a los eventos finales, o lo que se conoce en las Sagradas Escrituras, a través de todas las Sagradas Escrituras, aún desde el Viejo Testamento, como el tiempo del fin. En el versículo 2 de Apocalipsis 17 dice, con la cual, o sea, esta mujer que se sienta sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí tenemos 2 lugares y yo estoy seguro que más adelante vamos a tener más tiempo para poder señalar lo que implica aquí. El hecho de que es una mujer fornicaria nos implica que esto es una mujer que no está cometiendo adulterio. Esta mujer no está casada. Una mujer casada que se une con otro hombre, pues es una mujer adúltera. Pero una mujer fornicaria es una mujer que no tiene compromiso con ninguno de los hombres con los cuales está sosteniendo relaciones. Y ahí dice que con esta mujer han fornicado los reyes de la tierra. Y esto, pues, no es simple. Esto es los reyes, los líderes de la tierra. Están en unión con esta mujer, con esta iglesia. Y dice, y aún los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El vino en la Sagrada Escritura es un símbolo, una figura de lo que son las falsas doctrinas. En otras palabras, que lo que promueve esta iglesia falsa, esta mujer de Apocalipsis 17, no son sino falsas doctrinas. Es algo que es completamente contrario, antagonista a lo que está señalado en la Sagrada Escritura como parte del plan de la salvación que Dios ha desarrollado desde antes de la fundación del mundo para salvar a aquellos que lamentablemente se han desviado de la obediencia a las cosas divinas. En el versículo 3 dice, vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ahora esta mujer
está sentada sobre una bestia escarlata. Las bestias en la Sagrada Escritura, de acuerdo a Daniel, capítulo 7, versículo 2, son símbolos de naciones. Y esta mujer está sentada sobre una bestia. En otras palabras, sobre una nación escarlata. ¿Por qué el rojo en esta bestia? Pues el rojo tiene dos implicaciones. Uno de ellos es el pecado. A través de la Biblia, el pecado pues, es señalado como rojo porque tiene la connotación de que hay derramamiento de sangre y, por supuesto, pues sangre o muerte, ¿ok? Así que esta bestia está relacionada con el pecado, particularmente porque dice que está llena de nombres de blasfemia, griego, blasfemeo, nombres de blasfemia. ¿Y qué es la blasfemia? Pues la blasfemia, en primer lugar, es un ser, una persona, un individuo que se hace igual a Dios. Si ustedes recuerdan, allí en los libros, en los evangelios, aparece el Señor Jesús cuando es presentado ante el sumo sacerdote, en ese tiempo era Anás. Y entonces allí están ambos, el del año anterior y el presente, Caifás y Anás. Y entonces cuando finalmente Anás le pregunta, ¿eres o no eres el Hijo de Dios? Y el Señor Jesús le dice, tú lo has dicho. Inmediatamente Anás, cuando Jesús le confirmó ser el Hijo de Dios, el Mesías prometido, pues dictaminó, decidió o señaló lo que Jesús había compartido con él como una blasfemia. La otra connotación es asegurar tener el poder de perdonar pecados. Si ustedes recuerdan el caso del paralítico que fue bajado por el techo de la casa y que los amigos que lo llevaron allí delante de Jesús, lo llevaron porque era paralítico y ellos lo que esperaban era que Jesús le sanara de su parálisis. Pero el Señor, cuando lo miró, el Señor Jesús, que puede ver el interior, el corazón de los seres humanos, él vio que la necesidad más grande de ese hombre era que sus pecados le fueran perdonados. Por eso, lo primero que hace antes de sanarlo físicamente es sanarlo emocional, psicológicamente. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Y aquellos que estaban escuchando allí dicen, señores, pero si el único que puede perdonar pecados es Dios. Así que lo señalaron como blasfemo. Entonces aparece en la Sagrada Escritura otro tipo de blasfemia que generalmente nadie se ocupa, nadie lo menciona porque para ellos no es importante. El otro tipo de blasfemia aparece en Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 9, en donde dice el ángel de Esmirna. Esmirna es la segunda iglesia que está considerando el Señor Jesús cuando le da a Juan el mensaje de las 7 iglesias que comienza con Éfeso y termina con la Odisea. Pues Esmirna es la segunda. Y cuando Jesús está describiendo ese periodo de tiempo, porque eso es lo que son estas iglesias, Éfeso, Esmirna, etcétera, las dos finales, Filadelfia y la Odisea, cada una de estas iglesias tenía un patrón de conducta que era similar a 7 periodos de tiempo que iban a tomar lugar en la historia de la iglesia cristiana. Y entonces el Señor le está profetizando, o sea, con la conducta que podían observar Juan, el ángel que está dando los detalles a Juan, etcétera. La conducta de la iglesia literal de Esmirna está descifrando, está profetizando lo que va a pasar en ese segundo periodo histórico de la iglesia cristiana, luego que salió de las manos de Jesús y las manos de los apóstoles. Entonces, el ángel de Esmirna, que va del año 100 al año 313, después de Cristo, no antes de Cristo, le dice Jesús en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras. Y esa es el primer señalamiento del Señor Jesús a todas las iglesias. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Sin embargo, no obstante, eres rico.
Y conozco también la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y aquí tenemos un nuevo tipo de blasfemia. Los que dicen ser una cosa. Y usted puede sustituirlo ahí con lo que usted quiera. Los que dicen ser protestantes, los que dicen ser evangélicos, los que dicen ser adventistas y no lo son, sino que son, ¿qué cosa? Eso es lo que señala el Señor. La blasfemia de los que dicen ser. Y si ustedes saben, si ustedes recuerdan, el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea, que es la representativa de la conducta de la iglesia cristiana, la última iglesia cristiana que va a existir sobre esta tierra, el Señor Jesús mismo lo señala. Y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente, sino que eres tibio. En otras palabras, tienes una posición que ni eres de una cosa, ni eres de la otra, ni eres caliente, ni eres frío. En otras palabras, tú no estás a favor de Jesús, tampoco estás completamente en control, sino que tú quieres tener un pie en un lado y el otro pie en el otro, indicando que son personas completamente hipócritas, ¿ok? Con Dios no hay posición neutral, y eso es lo que la tibieza de la iglesia de la Odisea implica, que está en una posición neutral. En otras palabras, ¿son o no son? En Oye a los Testimonios, el tomo 1, la página 478, dice, los laodicenses no son ni fríos ni calientes, ocupan una posición neutral. La posición neutral, señores, para aquellos que conducen, ustedes saben que el automóvil o el vehículo que esté usted utilizando, un camión, lo que sea, pero el automóvil tiene una transmisión y esa transmisión, cuando usted selecciona el cambio, tenga 4, tenga 5, tenga 10 cambios, esa transmisión tiene cambios que van hacia adelante, entonces tiene uno que se llama en reversa o en retroceso, que van hacia atrás, pero tienen también uno que es neutral. Entonces muchas personas dicen que cuando el carro está en posición, o la transmisión en posición neutral, que ese carro no va para ningún lado, cuando en realidad eso no es así. Ese carro está en disposición de que usted lo empuje, lo mismo para el frente que lo mismo en retroceso. En otras palabras, un vehículo que está en un estado neutral es un vehículo que cualquier persona puede apoderarse de él. Entonces, ese vehículo, si usted lo pone en posición neutral, cuando está en forma descendente la carretera, la vía de transportación, pues obviamente se va a ir hacia el frente, pero si él está subiendo una carretera empinada, una cuesta, y usted lo pone en neutro y le quita el freno, no hay nada que lo detenga, pues señores, se va a ir en retroceso. Así que esa es la condición en que está la iglesia. Es una iglesia en donde está expuesta a que fuerzas externas o fuerzas internas la empujen, ora sea hacia el frente, ora sea en retroceso. El testigo fiel, dice todo lo que dice el Espíritu de Profecía, el testigo fiel aborrece esa tibieza. Señores, o es o no es, pero no sean hipócritas. De hecho, dice que el testigo fiel abomina la indiferencia de esa clase de personas. Dice, ojalá fuese frío o caliente. En otras palabras, ojalá estuvieras caminando hacia el frente o estuvieras dando marcha hacia atrás. Yo puedo lidiar con eso porque yo sé de dónde tú vienes. Pero el problema es que tú no vas ni al frente ni hacia atrás, sino que estás allí plantada para que cualquier fuerza externa te mueva en una posición o te mueva en una dirección contraria. Como el agua tibia le causan náuseas al Señor, por eso es que el Señor dice,
que lo va a vomitar de la boca. Con Dios, señores, no hay una posición neutral. Los laodicenses no conocen la naturaleza de su enfermedad. Están cómodos. No les preocupa su condición. Es triste. Es triste. Vean lo que dice el Espíritu de Profecía, Testimonios 3 ahora, la página 280, párrafo 3. Dice, si Dios aborrece un pecado más que ninguno otro, y no estamos hablando aquí del pecado contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo, allí no hay posibilidad de perdón, punto. Es imperdonable. Aquí está hablando, si Dios aborrece un pecado más que ninguno otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de emergencia. Y eso nosotros lo podemos ver en la actualidad. Señores, desde el 1844, que comienza la formación de lo que más tarde se convierte en la Iglesia Adventista, en 1863 finalmente es organizado como iglesia. Señores, desde el principio, el Señor le da la oportunidad a esa gente, esos que atravesaron el gran chasco, esas personas que luego se congregaron y comenzaron a publicar el evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles. El Señor les dio la oportunidad de que aceptaran la verdad que había sido revelada a través del Espíritu Santo, que formalizaran el pacto que habían hecho con Dios, que fueran fieles al Señor y llevaran a cabo su cometido, predicaran el evangelio que se extendiera hasta el mundo conocido entonces, y el Señor hubiese venido en ese tiempo. Tuvieron luego la oportunidad en el 1888 con el mensaje de justificación por la fe, que era tan necesario porque el pueblo se había inclinado más a promover la vindicación de la ley de Dios que hablar sobre la gracia de Jesús, la fe de Jesús tan importante. La obediencia y la fe tienen que ir de la mano. Eso es una cosa simple. La Biblia lo expone con toda claridad. Si Dios aborrece un pecado más que ninguno otro, el cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de emergencia. Y nosotros estamos en caso de emergencia en la actualidad. ¿Por qué? Porque llevamos ya 180 años desde el 1844 para acá, que el Señor está esperando por la iglesia, para que la iglesia se prepare, para que la iglesia esté sin mancha y sin arruga. Y el Señor puede llevar a cabo ese estado en la iglesia, si la iglesia se lo permite. Página 39, evento de los últimos días. Todas las promesas y amenazas de Dios son condicionales. La condición es que el pueblo esté dispuesto a escuchar la voz de Dios y que estén dispuestos a hacer lo que Dios les pide. Juan 3:16 es uno de los mejores ejemplos de que las promesas de Dios son condicionales, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y allí la condición, el Señor hizo lo que tenía que hacer. Él confirma, Él ofrece un sacrificio por los pecados del pueblo, por los pecados de toda la humanidad. Ahora queda que el pueblo, la humanidad, esté dispuesta a aceptar el sacrificio. En otras palabras, creer que lo que Dios les ofrece es genuino y que Dios lo puede llevar a cabo. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa es considerada por Dios como un crimen muy grave, igual al peor tipo de hostilidad en contra de Dios. Y eso es terrible. Nosotros estamos viviendo los últimos suspiros de la historia de esta humanidad. El tiempo, el día y la hora se avecina a una velocidad fantástica. De hecho, la sierva del Señor dice que nos va a tomar como una sorpresa abrumadora. O sea que el pueblo va a estar abrumado, sobrecargado. El pueblo, entonces, cuando eso suceda, señores, ya no van a tener capacidad ninguna
para decidir lo que debieran decidir o lo que pudieran haber decidido cuando tenían tiempo. La neutralidad, la indiferencia y la tibieza son consideradas igual a la vista de Dios. Es una palabra que es tibia, una persona que es tibia, también delante de Dios es una persona indiferente. Es una persona neutral. Y ese es el problema con la iglesia, que no importa cuántas semanas de oración, cuántas semanas de esfuerzo espiritual, cuántas semanas de reforma se le puedan ofrecer a la iglesia y se le presentan temas que tienen que ver con la actualidad. Señores, en la actualidad el mundo está a punto de entrar en una tercera guerra mundial. Las naciones están precisamente como lo decía en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Las naciones están ávidas, están deseando enfrentarse una a las otras, porque la condición económica que se encuentra el mundo, ellos saben que si forman una guerra, pues eliminan cierto número de personas y entonces pues van a eliminar facilidades, van a eliminar edificios, etcétera, y luego en la reconstrucción, para ello va a tener que haber un movimiento económico en el mundo. Y entonces las naciones, aquellos dirigentes, aquellos gobernantes que no tienen temor ninguno de Dios, ellos no les importa quién va a morir, si son los niños, si son las mujeres, si son los viejitos, quien sea, a ellos no les importa. Ellos lo que les importa es mantenerse en el poder y hacer lo que les place, lo que les viene en deseo. El trono y la morada de Satanás. ¿Dónde está el trono? ¿Dónde está la morada de Satanás? Porque Satanás es el que está promoviendo todo lo que está sucediendo en esta tierra. A Pérgamo, que es la tercera de las iglesias, en Apocalipsis 2:13, el Señor le dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Todavía no has negado la fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas, si nosotros examinamos, la mayor parte de los comentadores bíblicos están de acuerdo en que Antipas era un individuo que se oponía a lo que más tarde se le conoce como el Papa, pero que en ese tiempo se llamaba el obispo de Roma. Antipas, opuesto al Papa. ¿Dónde está el trono de Satanás? En Apocalipsis 13 tenemos una descripción de una bestia de unas características diferentes. Esta bestia es una bestia amalgamada. Eso quiere decir que es una bestia compuesta. Dice allí, me paré sobre la arena del mar. Capítulo 13, Apocalipsis, versículo 1. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí nosotros podemos ver inmediatamente. Está sobre las arenas. Juan está parado, el ángel está parado sobre las arenas del mar. Y vi subir del mar, de Juan. Vi subir del mar una bestia. Las bestias representan naciones, organizaciones. ¿Ok? Dice, y esta bestia tenía 7 cabezas. 7 es un número que indica completo. Como Jesús completó la semana en el día séptimo. El sexto terminó la creación y el séptimo día completó la creación y descansó ese día para ver y examinar toda la obra que él había hecho. Y entonces dice allí, y tenía 10 cuernos. ¿Qué simbolizan los cuernos? Las cabezas son líderes. ¿Ok? ¿Cuál es la cabeza de esta organización? Pues la cabeza de esa organización es el presidente o es el primer ministro. Esa es la cabeza del país, de la nación. Este tiene 7 cabezas, 7 completos. Así que estaba considerando que todas las cabezas, todos los líderes
de esta nación que llevaba ya bastante tiempo, dice que estaban unidos, están unidos en esa nación, se unen en esa nación. Una nación que tiene muchos líderes y tiene 10 cuernos, que los cuernos simbolizan poder, simbolizan poderes políticos, civiles. Y en sus cuernos tenía 10 diademas, coronas, reyes, líderes. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ok? En otras palabras, los líderes de esta nación, de esta bestia que aparece allí en Apocalipsis 13, estos líderes tienen esos nombres de blasfemia. O sea, ya sabemos que esta bestia no tiene nada que ver con Dios. Este país, esta nación no tiene nada que ver con Dios, sino que es más bien contraria, opuesta a Dios. Y si la bestia que viera semejante a un leopardo, vean ustedes ahora, semejante a un leopardo y sus pies como de oso, su boca como boca de león. Así que está trayendo o evocando unas figuras que utiliza Daniel en el capítulo 7 y el 8 del libro de Daniel, en donde cuando Daniel está tratando de señalar los imperios que iban a existir desde Babilonia en adelante, pues a Babilonia la comparó con un león, a los medos y persas los comparó con un oso, a Grecia lo compara con un leopardo que tenía 4 alas, porque sus conquistas fueron rápidas. Y por supuesto la cuarta bestia que tenía 10 cuernos. Y aquí dice bien claro en el versículo 13, el versículo 1, dice que esta bestia tenía 10 cuernos, exactamente como la bestia indescriptible de Daniel 7 y 8. Así que esta bestia es una combinación, es una composición de esos imperios que habían pasado hasta entonces. Ahora todos esos imperios contribuyen tanto con su formación religiosa, como su economía, sus creencias, etcétera. Y entonces por eso, si tuviésemos tiempo para evaluar lo que sucede en esta bestia que es identificada con el poder que le sigue a la Roma pagana, que no es otro que Roma papal. Y Roma papal estuvo rigiendo el mundo a través de la Edad Media. Era el poder más sobresaliente de todo ese tiempo, del año 538 hasta el año 1798, cuando finalmente Francia elimina el Papa, porque el Papa tenía tanto poder que ya las naciones estaban hastiadas de tener que servirle al Papa, de tener que humillarse delante del Papa para que el Papa los ungiera como reyes, como primer ministro, como emperador. Y así pues Napoleón Bonaparte, pensando que el Papa no es quien para negarle a él su lugar, su sitial como emperador de Francia, pues entonces él mandó a su general para que sacara el Papa de Roma, lo trajeran a Francia, y allí lamentablemente pues él falleció a causa de la dieta que lo tenían, pan y agua. Lo que el papado había hecho con los herejes durante la Edad Media, durante la Edad Oscura, las personas que tenían una Biblia, que se atrevían a leer la Biblia, o que se atrevían a hablar de religión, de lo que dice la Sagrada Escritura, inmediatamente eran tomados prisioneros, eran puestos en lugares solitarios, le alimentaban con pan y agua. Los que tenían, pues bendición o suerte, llámale como usted quiera, porque la mayor parte de ellos fueron puestos en una hoguera o fueron tirados a la fiera allá en Roma, o fueron perseguidos y fueron muertos en los montes, en las cuevas, etc. Entonces el versículo del capítulo 13 dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo tenía las características de Grecia, sus pies como de oso, características de Medopersia, su boca como boca de león, tenía características de todo índole, de Babilonia. Y el dragón está descrito en el capítulo 12, ¿ok? Allí está descrito el dragón en el versículo
3 del capítulo 12, dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, a la iglesia descrita en Apocalipsis 12, versículos 1 y 2, que es una mujer pura, por lo tanto representa a la iglesia verdadera. Y entonces dice ahí, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar, de matar a su hijo, tan pronto como éste naciera. Así que tenemos aquí 4 bestias en Apocalipsis 13:2. La bestia que viera semejante a un leopardo, semejante a un oso, semejante a un león. Y entonces también tiene parte del dragón. ¿Por qué? Porque dice ahí, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que por esto es una bestia compuesta. Y cuando usted examina las características, que es lo que vamos a hacer en la próxima presentación, usted examina las características, es inconfundible la interpretación. ¿A qué ciudad, a qué nación, a qué organización se refiere el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1, 2 y 3? ¿A quién se refiere? Pues eso nosotros lo vamos a ver próximamente en la próxima presentación que vamos a tener. Así que vamos a orar y le damos gracias a Dios por la ayuda que el Espíritu Santo nos brinda en relación a la interpretación de la Sagrada Escritura. Porque las Sagradas Escrituras no son de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y para poder entender las Escrituras usted tiene que dejarse conducir del Espíritu Santo. Oramos. Querido Señor y Padre Santo, te damos las gracias porque eres bueno y misericordioso, y suplicamos, buen Padre Señor, que tú nos ayudes, que tú nos protejas, que tú nos guardes, que tú nos cuides, que nos ayudes a ser fieles y útiles al Evangelio, que estemos dispuestos a creer en aquel que estuvo Él dispuesto a su vez a morir en el Calvario para que nosotros tuviéramos esperanza de salvación. Ayúdanos a sacudir todo lo que es malo y perverso en nuestras vidas y alinearnos con Dios, con el Señor Jesús, el Espíritu Santo y los ángeles buenos, que aquel día cuando Jesús regrese a buscar a su pueblo aquí en la tierra y llevarlo al cielo, nosotros podamos ser contados entre los miembros de su reino. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios les bendiga, Dios les cuide, y yo espero que estén presentes en la próxima presentación. Dios les bendiga.